Amables televidentes, estamos de retorno aquí con nuestro siguiente invitado. Quiero dar la cordial bienvenida al doctor Iván Narváez, el analista petrolero, catedrático universitario, con quien queremos abordar este tema que está siendo discutido en diferentes sectores de la sociedad ecuatoriana, tanto el sector productivo cuanto el sector laboral, en fin, sobre los subsidios anunciados posiblemente para el diésel en los próximos días. Bienvenidos. ¿Cuál es la impresión que tiene el catedrático acerca de este tema que está en discusión nacional? Gracias por la invitación. Efectivamente, los subsidios son un tema que ha generado muchísima preocupación no solo al gobierno actual, sino a los regímenes de turno, por la complicada económica, social, tecnológica y, por supuesto, política. Los subsidios son conceptualizados como medidas de carácter coyuntural que pueden ser útiles para solucionar problemas sociales. Por eso son temporales. Cuando se convierten en estables, se convierten en un problema político. Vamos a poner el ejemplo. En el caso ecuatoriano hay subsidios de carácter universal y también de carácter sectorial. Unos son favorecidos para la compra de productos y otros favorecidos para la venta. Unos favorecidos para la producción y otros para el consumo. Es decir, hay una multiplicidad de subsidios que políticamente los regímenes los manejan en función de tener una gobernabilidad democrática o en función de intereses específicos de carácter económico del gobierno o de sectores que tienen capacidad de presión. En el caso ecuatoriano, los subsidios a las gasolinas, diésel, combustibles para la movilización y también para el consumo hogar, el gas del licuado de petróleo, son subsidios que fueron generados en una época de bonanza, cuando el Ecuador se inserta al proceso extractivo y hay recursos económicos y una forma de redistribuir la riqueza en esos gobiernos, o ese gobierno decidió generar los subsidios. Hoy ya resulta en cambio un problema. En adelante los subsidios van generándose en mayor complejidad, porque también hay sectores que son favorecidos de los subsidios y otros sectores que no deberían serlo. E inclusive hay sectores sociales que pueden eximirse de ese subsidio. Otro problema es que los subsidios no solo sirven a nivel interno, sino que pueden ser favorecidos por la diferencia de precios a nivel de los países vecinos. Y también porque hay sectores emprendedores a nivel de producción que por los bajos costos de estos combustibles insertan en la actividad industrial económica, y eso genera otro sesgo, otro desequilibrio, que no solamente tiene que ver con el problema económico, sino también con la contaminación. Es decir, hay una serie de complicaciones que implican los subsidios. Pero básicamente en el momento actual, en el Ecuador, lo que se está atravesando es una crisis económica de cubrir una brecha fiscal, y los desequilibrios fiscales son los que ponen de punta los pelos a todos los gobernantes, más aún cuando no se quieren tomar decisiones que posiblemente disminuyan su caudal político. Efectivamente, los subsidios han sido objeto de preocupación política, decíamos, de gobiernos anteriores que quisieron extinguirlos precisamente para superar estos desajustes. Pero cuando ya tienen una connotación de carácter social y política, recordemos cuando un gobierno, un presidente quiso extinguir los subsidios, eliminar los subsidios al gas de licuado de petróleo. Recordemos que significó el detonante de su caída, y otros gobiernos también han intentado. En una sociedad como la ecuatoriana, cuando se pretende eliminar el subsidio al gas, por ejemplo, que es el único subsidio de un país petrolero, porque los demás beneficios no se los siente, aunque se traduzcan en educación, en salud, en carreteras, etcétera. Pero el que llega directamente a los hogares, al menos a un segmento importante, es el gas. Entonces, quitar ese subsidio, ese símbolo de país petrolero, tiene una connotación política que puede degenerar en un conflicto político y hasta en la caída de un gobierno. Ahora, ya estamos en momentos difíciles, hemos manifestado. ¿Debe o no subirse el costo del diésel, eliminar ese subsidio a todos los sectores? En términos generales, no cabe duda que los subsidios tan largos deben ser extinguidos, pero el problema es cómo.
bajo qué fórmulas, bajo qué mecanismos, algunas teorías sugieren que sea en forma progresiva y viendo los impactos en los sectores sociales menos protegidos, manteniendo los subsidios para estos sectores, desagregar los otros subsidios que benefician a otros sectores y cómo incrementar esta extinción en forma, para ser más concreto, cómo reducir estos subsidios en forma progresiva. Hay algunos subsidios que generan más problemas que otros. Por ejemplo, la extinción del subsidio al gas podría hacérselo en forma diferenciada para dejar a un segmento social beneficiario del mismo. Combustibles para autos, para vehículos de alta gama o baja gama también se lo está haciendo, pero puede ser contraproducente como la última medida, extinguir el subsidio a la gasolina súper para ver después la migración del consumidor hacia la gasolina extra. Y en el caso de del combustible diésel, ese es el problema más agudo, porque ese tiene una incidencia en el proceso productivo económico que incorpora una multiplicidad de actores. Aquí la pregunta al académico, más allá del político. ¿Debe o no tomarse una medida? ¿Hay que quitarles el subsidio a los sectores productivos anunciados? Bueno, el momento en que se quita el subsidio a los sectores industriales referidos, ese subsidio va a trasladar, mejor dicho, ese costo va a trasladarse a otros sectores que son los consumidores de los productos que generan aquellos. El gobierno debería prever entonces cómo la eliminación de esos subsidios no son trasladados a otros o cómo tomar otras medidas compensatorias de los consumidores de los productos que generan aquellos que se les quite el subsidio. Esto no es fácil, ni se lo puede hacer de la noche a la mañana. Por eso decimos que tiene necesidad de verse dentro de una política a mediano y largo plazo para que el impacto negativo no sea convulsionante y pueda generar una reacción social de impredecibles consecuencias. Las medidas de shock entonces no caminan en estos momentos históricos del país. Bueno, hay medidas de shock que han sido tomadas en otros países para tomarlas como ejemplo. Bolivia las tomó en su momento. Argentina está tratando ahora. Argentina está tratando, ahí vamos a ver las consecuencias. Son economías diferentes. La boliviana más análoga a la ecuatoriana. A compararla con la Argentina no tiene sentido. Ahora vemos nomás que un préstamo que Argentina solicita al Fondo Monetario para poder solucionar en parte el problema significa casi 2 presupuestos del Estado ecuatoriano. Sí, son economías diferentes. Pero en el caso ecuatoriano, sí, aquel subsidio al diésel va a implicar una complejidad en diferentes sectores en un momento de crisis económica. Y agregarle otro combustible, que es el combustible político, va a generar una ingobernabilidad, es decir, una confrontación de sectores con el gobierno, donde va a ser difícil una gobernanza democrática, una gobernanza no jerárquica, entonces, que es la que propone el gobierno. Entonces le quedarían al gobierno la deuda externa, más impuestos, imposible. Y la eliminación de subsidios, que es la otra forma de sincerar la economía. ¿Deuda externa por dónde? Porque ya está, el país prácticamente llegó al límite. Y respecto al sector estratégico, a los recursos petroleros, hay deudas que no se las va a pagar sino en los próximos 5 o 6 años, manteniendo esa tasa de extracción actual. Puede ser que incrementando la tasa del petróleo, de extracción petrolera, y aprovechando el alto precio del petróleo que bordea los $70 en la actualidad, podría significar la compensación de recursos económicos que demanda el gobierno. Pero eso también es a mediano plazo. La convocatoria a nuevas licitaciones o a nuevas empresas que vengan a interesarse en el proceso extractivo es mínimo, porque el gobierno anterior no fue coherente con las capitales transnacionales petroleros, porque ellos demandaban concesiones, facilidades, mientras que él tenía una política jerárquica cerrada al capital transnacional, particularmente energético. Ahora, dentro de las aspiraciones de gobierno está disminuir los gastos del Estado, disminuir el tamaño del Estado, y para ello está tomando algunas iniciativas como la fusión de algunos organismos nacionales. Entre ellos, por ejemplo, en el asunto petróleos, Petroecuador con Petro Producción, quieren hacer una sola institución administrativa. ¿Qué beneficios traería este tipo de decisiones? Y también tomando en cuenta la gente que debería tener o ser recategorizada para beneficios pues de la producción nacional. Bueno, una redefinición institucional en ese sector estratégico, como con cualquier otro, siempre es necesaria.
en función de optimizar la gestión, en función de optimizar la rentabilidad de las empresas cuando son tales, o de la gestión en la administración pública cuando se funcionan ministerios, por ejemplo. Eso no cabe duda, es necesario, y la política del Ejecutivo tendiente a optimizar la gestión es plausible, y ojalá lo haga y bien, porque hubieron experiencias anteriores que cuando se pretendió controlar a Petroecuador, lo que se hizo es militarizar en función de un control político y no de la optimización de la gestión. Ahora, ojalá esta iniciativa sea en función de la optimización de la empresa, en función de la mayor rentabilidad. Pero también hay otras fusiones que no se corresponden con la decisión política a nivel ministerial, por ejemplo, en función de captar recursos económicos a través del ahorro con menor burocracia. El ahorro de 30, de 40 millones que significan esas fusiones no se corresponde con un ahorro de los subsidios a los combustibles de consumo, gasolinas y gas licuado de petróleo, donde se sabe que la fuga hacia los países vecinos bordea los 300 millones de dólares, que son pérdida para el Estado, sin una política ineficaz de control. Cuando aquello fuera eficiente, significaría tener una captación de 300 millones de dólares que los invierte el Estado, y no necesariamente estas otras fusiones que generan aparentemente ahorros como de 30, de 40 millones. Son políticas de Estado. Lo que nosotros podemos ver de una perspectiva analítica es que hay instrumentos para poder entender mejor estos procesos. La decisión política la tiene un gobierno y tiene que medirla en función de la eficacia y también en función de la gobernabilidad. Otro asunto que es importante, ya que estamos dentro de la cuestión petrolera, es la refinería Esmeraldas. ¿Qué pasa con la refinería? Fue construida hace varias décadas. ¿Su utilidad realmente es significativa? ¿Qué tipo de gasolina estamos produciendo? ¿Qué tipo de derivados de petróleo estamos produciendo? Y los excedentes, ¿estamos botándolos? ¿No le damos el tratamiento correspondiente? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, ese diagnóstico es verdad. La refinería de Esmeraldas, hay que considerar que como proyecto inicial primigenio, solo corresponde a una de las fases de las 3 que era prevista como proyecto total. Es decir, nunca se saltó ni siquiera la segunda fase. Pero la refinería se construyó y funciona con una capacidad de 110,000 barriles de industrialización al máximo. Siempre ha estado mantenida en forma adecuada, con insuficiencias o deficiencias superables. Cuando llega el momento crítico de la reestructuración, reforma de la refinería, es cuando se resuelve invertir 1.500, 2.000 millones de dólares para el repotenciamiento de la refinería. Y las consecuencias no son las que se esperaban. Ahora sabemos que ese repotenciamiento no ha sido eficaz y que esa inversión millonaria de dólares en esa refinería no rinde los productos adecuados. Ha sido objeto en los últimos meses de múltiples paralizaciones, pero no en términos de paralizaciones periódicas que son dentro de la programación operativa, sino producto de ineficiencia de la reparación. Esta refinería puede entrar en colapso si es que no hay una inversión millonaria actual. La otra es que la refinería de La Libertad tiene una producción, una industrialización de 40,000 barriles diarios. Y la generación de estos combustibles no ha sido muy amplia, ni de la refinería de La Libertad y tampoco de la de Esmeraldas. La gama de productos que generan estas dos refinerías es mínima frente a la capacidad que tienen otras refinerías a nivel internacional. En todo caso, los productos no son de la peor calidad, diríamos son de buena calidad y son optimizados con productos complementarios importados, que encarece también el precio de los combustibles. ¿Aconsejable o no la construcción de la refinería de Manabí? No, este es un proyecto que también amerita ciertas consideraciones. Una, por ejemplo, en la actualidad existen desarrollos tecnológicos que posibilitan la construcción de refinerías a menor costo y con mayor eficiencia. El dilema está en que la inversión la hace el Estado o la hace el sector privado. El sector privado puede interesarse en la construcción de esta refinería a su riesgo, sabiendo que un proceso industrial nunca deja de ser rentable. Lo grave sería que el Estado, en una crisis económica, sin recursos económicos, pretenda llevarla adelante. Ojalá haya una comprensión adecuada de este problema y de pronto logre la incorporación de capitales extranjeros privados que van a construirla a su riesgo y satisface
demandas de carácter interno y también puede hacer un mercado de carácter internacional. Agradecerle al doctor Iván Narváez por estos valiosos comentarios. Nosotros nos vamos a un corte y volvemos enseguida. Gracias, mi querido.